Saludo a todos los profesores y las profesoras que nos siguen en este curso de planes de superación profesional. Como ya algunos de ustedes me conocen, soy Claudia Sánchez, soy profesora de educación diferencial originalmente y voy a estar a cargo de la relatoría de este curso. A ver, lo que quiero yo es un poco recordarles que estos son videos que están pregrabados para los profesores que quieran profundizar las clases. En este momento estoy sin estudiantes, pero son cursos que también estamos implementando en varias comunas. Y esto con el fin de poder acceder al material de estudio de manera libre en los momentos que ustedes los quieran, ¿ya? En esta tercera sesión vamos a trabajar el tema de las trayectorias. Para los que vieron el video 1 y 2, en el primer video trabajamos todos los temas del portafolio, que es lo que evaluaba el portafolio, por eso que le puse aquí, déjenme, permítame, le puse un ticket. Ya vimos en la primera sesión todo lo que evaluaba el portafolio, los indicadores, las tareas, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3. Se supone que los profesores revisaron su propio informe de evaluación para ver dónde estaban sus debilidades. ¿Ya? Aquí, súper importante, colega, es que ustedes manejen al dedillo lo que les van a evaluar. ¿Ya? Y los indicadores, o sea, los instrumentos y los indicadores, con el fin de que trabajemos focalizado y no trabajemos de más y en desconocimiento. Ok, entonces la primera sesión vimos eso y en la segunda sesión, oh, oh, en la segunda sesión revisamos los objetivos, perdón, pero se me fue. Aquí, en la segunda sesión trabajamos todo lo que eran los objetivos incorporados a la evaluación, porque eran indisolubles esto de que yo parto mi clase y parto con los objetivos y con los indicadores. ¿Cuál era la importancia para el impacto del aprendizaje? ¿Cuál era la importancia para orientar la trayectoria? Etcétera. Y en la tercera sesión, que es de hoy día, vamos a revisar las trayectorias, ¿ya? Este taller de portafolio es para la próxima sesión, así que no va hoy día. Vamos a revisar las trayectorias, es decir, cuál es el diseño del trayecto que tiene que cursar el estudiante en compañía del profesor para ir desarrollando estos objetivos que ya previamente nosotros habíamos definido. Las trayectorias las vamos a tomar desde el punto de partida de cuáles son los diseños de actividades desafiantes, cómo retroalimento a los estudiantes, qué es lo que tienen que responder ellos, qué es lo que se espera, cómo los acompaño yo como docente, etcétera. Esa es una trayectoria, ya es un camino. Pero lo más importante es que nos vamos a preguntar, ¿para quién es esta trayectoria? ¿Quiénes van a cursar en esta trayectoria? ¿Quiénes van a transitar? ¿Quiénes van a caminar? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco de esto hoy día y como ya lo saben, aquí está también nuestra propia trayectoria. La próxima sesión vamos a hablar del foco de la enseñanza del profesor, luego vamos a hablar de las habilidades, cómo enseñamos estas habilidades y las evaluamos y finalmente los resultados. Entonces vamos con las trayectorias. Hoy día lo importante es que nosotros en esta sesión de hoy día, a pesar de que estoy sin estudiantes en vivo, digamos, pero me gustaría que ustedes en su propia mente vayan construyendo esta trayectoria. La idea es que ustedes al final del proceso, al final de esta clase, comprendan que las trayectorias de aprendizaje nosotros las diseña el docente, ¿ya? Es la planificación que hace el profesor, es la planificación que yo muestro en mi portafolio, es la planificación que yo muestro en mi clase grabada, pero es la planificación que yo hago durante toda mi actividad docente, ¿verdad? Estoy diseñando trayectos para que los estudiantes vayan desarrollando a la vez sus aprendizajes, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo quisiera que ustedes pudieran demostrar al final de este taller o de esta grabación? Que identifiquen, ¿verdad? Los momentos de una clase, inicio, desarrollo y cierre, como una parte de una trayectoria. La clase es una trayectoria cortita, de un momento, de 1 hora, de 2 horas, pero es una trayectoria que yo también la diseño
Y también quiero que podamos nosotros explicar, ustedes pudiesen explicar cómo aprenden los estudiantes durante esta trayectoria y cuáles son las características que tienen sus estudiantes que debo considerar en esta trayectoria, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tomar el tema de la trayectoria eh, eh, bajo lo que son las actividades desafiantes que tengo que diseñar y la retroalimentación. Por lo tanto, importante, colegas, que nosotros siempre tengamos en consideración que el trayecto, que es como una palabra que se está incorporando a nuestro quehacer, ¿verdad? Los trayectos de aprendizaje, de los objetivos, con el decreto 67 se instala también este concepto, perdón, lo tengamos en cuenta como esto es un trayecto, es un camino que no se termina, que no tiene un fin para que empiece otro, es algo continuo, es algo progresivo. Yo voy caminando por un trayecto, puedo ir más atrás, puedo ir más adelante, puedo ir más lento, puedo ir más rápido, puedo ir con ayuda o sin ayuda, pero voy transitando por un trayecto donde me estoy desarrollando como estudiante, ya voy aprendiendo. Y en esos trayectos voy llegando hacia una meta. Entonces, ¿cuántos trayectos hay? Hay un solo trayecto, ¿verdad? Pero que está progresivo, que está diferenciado, etcétera. ¿Quiénes van a recorrer esta trayectoria? Cuando yo como profesora de matemática, de lenguaje, de educación física, de la asignatura que sea, en el nivel que sea, yo digo, ¿para quiénes estoy diseñando esta trayectoria? ¿Para quiénes estoy diseñando esta actividad? ¿Y a quiénes van a recorrer esta trayectoria? Esa es una pregunta súper importante que tenemos que considerar. ¿Y cuáles van a ser las posibles causas que van a tener mis estudiantes en esta trayectoria? ¿Dónde les voy a poner los conflictos? ¿Dónde les voy a poner los apoyos? ¿Dónde voy a poner desafíos? ¿Verdad? Porque este trayecto que yo estoy diseñando como profesora, que puede ser una clase, una actividad, un ejercicio, está intencionado hacia una meta. Y luego de ver estas posibles dificultades, también tengo que anticipar, por supuesto, los apoyos. A ver, tengo dos o tres estudiantes que tienen estas características, que sé que les va a costar, ya les voy a poner esta ayuda en este trayecto, voy a poner una pista, voy a poner un apoyo, etcétera, que me permitan reducir estas brechas que yo tengo dentro de mi grupo de estudiantes, ¿ya? Entonces, colegas, lo más importante es que cuando hablamos de trayectoria, una vez que tenemos definido el objetivo, yo tengo que considerar quiénes son mis estudiantes, sus características, las dificultades y las metas, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿ya? Vamos entonces con esta imagen que nos vuelve a representar lo que estoy indicando, un trayecto como múltiples posibilidades a lo mejor dentro de un mismo camino, ¿verdad? Pero puedo irme por distintas caminos o pistas para llegar a mi objetivo. Hay estudiantes que se van a quedar aquí en la rotonda dando más vueltas y a lo mejor van a tener que hacer más actividad práctica en algún elemento. Déjenme poner mi plumita. O voy a tener que retroceder con algunos estudiantes, ¿verdad? Por el camino, o voy a tener que tomar un atajo con otros. Los trayectos dentro de mi sala de clase pueden ser distintos. A lo mejor algunos estudiantes se me están yendo por otro camino, pero a la larga igual vamos a llegar todos a la meta, ¿ya? Entonces la trayectoria nos pone en nuestro desafío como profesores, que no es solamente una forma en la que los estudiantes pueden desarrollar sus aprendizajes. Como tengo un aula diversificada, un aula inclusiva, yo puedo tener distintos caminos para llegar. Entonces, pregúntense ustedes cuando ustedes diseñan una clase, cuando ustedes piensan en la clase de mañana, eh, saben lo que tienen que aprender los estudiantes tienen que aprender, no sé, el sistema nervioso, el sistema digestivo, ¿ya? Lo que sea, la historia de Chile,
cuando tú tienes que diseñar esa trayectoria para que tus estudiantes aprendan, pregúntate por cuántos caminos van a poder ellos transitar para llegar a ese aprendizaje. ¿Cuántos caminos le puedes ofrecer tú? ¿O cuántos caminos puedes observar que ellos pueden recorrer? Algunos van a querer trabajar en grupo, buscando información en internet, otros ya saben esa información y para ellos es más fácil, etcétera. Hay diversidad. Entonces aquí es importante que sepas y entiendas que las trayectorias son procesos que te tienen que conducir hacia una meta, pero que pueden ser distintos de acuerdo a tus estudiantes. Entonces, cuando yo hablo de trayectoria, también tengo que considerar que la trayectoria va y se dirige hacia un objetivo de aprendizaje. Como ya dijimos recién, se dirige hacia una meta, ¿verdad? Eh, Ahí, objetivos de aprendizaje. Esa es mi meta, que los estudiantes logren estos objetivos que ya dijimos que eran tridimensionales, son conocimientos, actitudes y procedimientos que tienen que manejar los estudiantes, desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero recomendar que yo se los indiqué dentro de los documentos que ustedes tienen que manejar, aparte del programa de estudio y de los OA priorizados, porque hoy día estamos trabajando con OA priorizados? Descarguen este documento que es muy bueno, que se llama Progresión de los Objetivos Priorizados, ¿ya? Que está en el mineduc.cl, Currículum Nacional, creo que es la página, curriculumnacional.cl, y tú vas a encontrar, por ejemplo, que aquí los estudiantes, que ya lo vimos en el ejercicio de la clase pasada, este estudiante que está en primero básico trabaja un OA 9, que después aumenta al OA7 y aumenta al OA7 en segundo y en tercero básico. Aumenta en conocimiento, aumenta en habilidades. Aquí el niño está identificando mapas, pero aquí ya está ubicando Chile en el globo y aquí está distinguiendo hemisferios. ¿Se dan cuenta cómo transita siempre en más el niño hacia un desarrollo? Entonces las trayectorias transitan, no solamente en una clase, sino que puedo transitar en un nivel, en un ciclo educativo. Están todos los cursos amarrados, no es que termine el primero y pase a segundo con algo distinto, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos en claro. Ahora, cuando yo me dirijo a una trayectoria eh, de aula más concreta, yo también tengo que tener una mirada macro. ¿Ya? Hoy día tengo mi clase yo de historia, pero yo sé que el niño viene de un aprendizaje y va hacia otro aprendizaje en un curso superior. Pero cuando yo estoy en mi clase, ya en mi clase de 40 minutos o en mi clase de 2 horas pedagógicas, las que yo tenga, también es un trayecto que yo recorro, que es mucho más fácil de a lo mejor poder distinguir y es más común para nosotros porque nosotros lo dividimos o lo organizamos en 3 momentos, ¿verdad? En un inicio, en un desarrollo y en un cierre. Cuando yo hago esta pequeña trayectoria, que sé que es parte de otra gran trayectoria, tengo que considerar algunos elementos importantes que yo debo tener a la mano, ¿ya? Cuando yo estoy trabajando en una clase, ya sea mi clase grabada o cualquier clase que yo esté haciendo, tengo que partir entendiendo que para que los estudiantes empiecen a captar lo que yo les quiero decir, tengo que abrir sus cerebros emocionales, tengo que abrir su sistema límbico, tengo que abrir sus ganas de aprender, tengo que impulsar su dopamina, entusiasmarlo, y la motivación es la primera parte que en cada clase nosotros tenemos que considerar. Eso lo tienen ustedes muy claro. Siempre el profesor parte con una motivación, siempre el profesor parte con una actividad de vinculación, ¿verdad? Ok, entonces yo parto este pequeño trayecto con una motivación e inmediatamente empiezo también con esta misma motivación a captar cierta información sobre lo que los estudiantes saben al respecto de lo que yo hoy día les quiero enseñar, ¿ya?
Entonces voy captando, voy haciendo esta asociación, voy sacando de ello y voy explorando qué es lo que saben, los hago participar, los hago conversar y luego de este momento que ya los tengo como enganchados, entre comillas, voy y les presento el objetivo de la clase, que muchas veces el objetivo de la clase se infiere o ellos mismos lo van a deducir desde mi inicio de la clase, ¿ya? Si yo los motivo, por eso que tienen que estar estas tres cosas, tienen que ser coherentes, ¿ya? Si yo voy a trabajar hoy día con los estudiantes sobre, no sé, los medios de transporte, por ejemplo, yo voy a partir motivándolos, preguntándoles si han viajado en el tren, si han ido no sé dónde, si han tomado un avión, si han ido en carreta, qué cosas ellos conocen, ¿ya? ¿Qué aprendizajes previos tienen con respecto a los medios de transporte? Y luego, hoy día les voy a enseñar, qué sé yo, cuánto se demora un avión con respecto a un auto en recorrer tantos kilómetros. Entonces, en esta primera parte de la clase, colega, importante tener estas tres cosas en consideración que yo sé que están muy presentes porque cuando observo clase es lo primero que hacen los profesores, ¿ya? ¿Qué necesito yo mediar en mi estudiante en esta trayectoria? ¿Ya? Para que transiten, porque si no voy a transitar yo sola como profe y los chiquillos están ahí cri cri mirando al techo. Tengo que en esta motivación estimular su control de impulso, ¿ya? Que estas son funciones ejecutivas de autorregulación, de control inhibitorio, porque ellos a veces no escuchan, porque a veces están muy ansiosos, porque a veces están muy hiperventilados. Cuando usted empiece la clase, genera tu estrategia para el control de los impulsos. Respiremos, escuchemos, miremos acá. Yo tengo que lograr captar la atención de esos estudiantes de una manera eh, muy artística. Finalmente, el enseñar es un arte, ¿verdad? Cómo yo capto la atención de los estudiantes, cómo cambio mi voz, mi postura, cómo me paseo por la sala, cómo los seduzco para que quieran escuchar mi clase, ¿ya? Por lo tanto, eso tengo que ir generando. A ver, vamos controlando los impulsos, observemos acá qué es lo que le estoy mostrando, porque generalmente a los chicos les cuesta esta interacción, ¿ya? Y además de controlar los impulsos, ustedes tienen que estimular o mediar la exploración sistemática. Si yo le presento una motivación y le estoy presentando los medios de transporte y quiero que hablemos de ello, yo voy a explorar, voy mediando la exploración sistemática para que ellos observen. Fíjense bien qué medio de transporte les puse acá, cómo son, observa bien. La observación de los estudiantes es fundamental en una trayectoria, en una clase. Si yo no observo por dónde voy caminando, me voy a caer. Y la observación se ha ido perdiendo con tanto estímulo que a veces tenemos en la clase que los estudiantes no saben observar y los profesores no les enseñamos. Observen los que les estoy mostrando. Entonces, hagan preguntas, hagan los que ellos se involucren con esta primera parte. El inicio es súper potente para que lo que continúa en la clase sea significativo. Si yo no hago un buen enganche en el inicio, no los motivo bien, no los pongo atento con su sistema de atención concentrado, si no han observado lo que yo les quiero mostrar, si no hemos discutido y dialogado con sus aprendizajes previos, todo lo que venga después de la clase no tengo dónde engancharlo, ¿ya? Entonces, pónganse ustedes en el lugar de que los estudiantes deben, acá ustedes enganchar, acá yo engancho la motivación para que puedan transitar en este camino. De lo contrario, vamos a pasar todos por el camino, muy bien, gracias. Luego que yo motivo, genero los aprendizajes previos, les pregunto qué saben de lo que vamos a trabajar hoy día y los desafío con un objetivo. Hoy día vamos a ver esto, una meta, ¿verdad? Voy a pasar a la segunda parte de mi trayectoria cortita, que es la clase, que es el desarrollo de la clase, ¿ya? Entonces, una vez que yo le digo, ya, chiquillos, hoy día entonces vamos a comparar cuánto más puede, a lo mejor, cuán más rápido puede andar el avión que un auto en tantos kilómetros, por decirte, una clase de matemática o no sé lo que se nos ocurra.
¿ya? Pero cuando yo defino el inicio de la clase, abro de esta motivación que genera en el cerebro del niño, ¡ah, qué interesante! Vamos a ver los aviones y el auto, cuánto se demoran. Abro la expectativa del estudiante a la acción, ¿ya? Porque los he motivado, he generado mucha dopamina en su cerebro y ahora lo que yo quiero es la adrenalina, quiero hacer. Entonces voy, identifico un problema a resolver y desarrollo la tarea. ¿Por qué? Porque las actividades en estos trayectos siempre deben ser actividades desafiantes. Si yo le presento al estudiante una actividad aburrida que ya la hizo, que tiene que leer una guía, no tengo un trayecto interesante para su desarrollo, ¿ya? Un desarrollo tiene que ser una situación problema, donde tenga que resolver qué pasará si este avión anda tantos kilómetros por hora y el auto, cuántas ciudades pueden recorrer, etc. Lo pongo en un conflicto cognitivo para que transite y en esta trayectoria se desarrolle, ¿ya? Entonces, lo que tengo que mediar yo como profesora es que ellos identifiquen el problema y vayan comparando qué es lo que tengo que hacer con lo que me solicitó la profesora, ¿ya? Y aquí trabajan ellos, trabajan, aquí están ellos full trabajando y yo estoy como docente mediando, revisando, monitoreando, evaluando, retroalimentando, pero ellos son los que están trabajando, ¿ya? Luego puedo dar algunas explicaciones, puedo sugerir algunos conceptos que estén a lo mejor un poco errados durante la clase, pero son ellos los que están trabajando y aquí nos ponemos en ejemplo la clase grabada, ¿ya? El profesor no es el que está exponiendo todo el rato, el profesor es el que organiza una trayectoria para que los estudiantes sean los activos participativos. Y en el cierre, listo, terminamos el problema, la tarea, y en el cierre entonces nos concentramos de nuevo, ya se nos fue la adrenalina porque ya hicimos la tarea, ya descubrimos la respuesta. Ah, ya, ahora ya hice la tarea, súper, el avión iba no sé a cuánta velocidad, se demoró tanto y el auto iba tanto, se demoró tanto. Ya, resolví, identifiqué el problema, comparé. ¿Es lo que me habían preguntado? Porque a veces los chiquillos se ponen a trabajar en una cosa que no es lo que les preguntamos, ¿ya? Y en el cierre lo que hago es que reviso, hago la metacognición, el profesor hace toda la mediación para que los estudiantes vuelvan atrás, desarmen su proceso de aprendizaje y vean cómo fueron los pasos que dieron, en qué se equivocaron, cuáles fueron los errores, por qué llegó a esa conclusión, por qué, etcétera, ¿ya? Entonces, el cierre, lo que más tengo que estimular yo en esta parte del trayecto es que ellos verbalicen, ellos que se den cuenta de lo que están eh, fundamentando como respuesta y cómo lo construyeron, ¿ya? Esto lo vamos a seguir conversando durante el curso porque es un esquema que ustedes lo manejan, pero que tenemos que reflexionarlo de manera eh, más profunda y con foco en lo que te exige el portafolio, ¿ya? Y esta es una pauta que nosotros le hemos llamado PICE, la hemos trabajado durante varios años en las escuelas, ya que la hemos hecho en función del marco de la buena enseñanza, pero también hemos puesto algunos principios de Feuerstein en lo que es la mediación. Y es una pauta que está enfocada en los estudiantes, no en el profesor. Ya, el profesor hace esto, ya, yo motivo, yo pregunto, yo digo, pero ¿qué provocó en el estudiante? Debería provocar esto. Que los alumnos observan, que los alumnos preguntan, que los alumnos verbalizan. Los estudiantes explican el objetivo. Ya cuando yo digo el objetivo de la clase, después los estudiantes tienen que explicármelo para ver si entendieron, si les hizo sentido, si el objetivo les es desafiante, lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Ya. Entonces, en esta pauta, lo que nosotros hacemos es evidenciar el hacer de los estudiantes, ¿ya? Aquí está el estudiante demostrando cómo responde a la acción docente. ¿Por qué? Porque muchas veces uno le dice a los profesores, oye, no le entregaste el objetivo de la clase. Sí, 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 yo le entregué el objetivo,
Bueno, puede ser que tú le hayas entregado el objetivo, pero los estudiantes ni lo entendieron, ni te escucharon, no se dieron ni cuenta, no fue significativo. Aquí no vale lo que haga el profesor. Aquí vale el impacto de lo que hace el profesor en la conducta o el comportamiento o en la acción de los estudiantes. ¿Estamos? Entonces esta pauta que también yo se las voy a estar compartiendo por correo o se las voy a enviar en el Classroom, la pueden utilizar también para esta trayectoria de una clase. ¿Bien? Ahora un poco más desde las neurociencias, desde nuestro cerebro que aprende, ¿qué es lo que pasa? Ya se lo indiqué un poquito en la presentación anterior, cuando el proceso de aprendizaje, yo siempre digo a los profesores, es como una curva así, ¿ya? Así es el proceso de aprendizaje, una clase de 40 minutos, de una hora. Yo parto, los chiquillos vienen del recreo, vienen pensando en otras cosas, en el fútbol, en qué sé yo, en su juego, y yo tengo que empezar a calentar motores para subir ya la atención. Entonces, en el inicio siempre yo tengo una motivación, tengo la atención, ¿verdad? Tengo los aprendizajes previos, hasta que los alumnos empiezan como, ah, ya, se empiezan a interesar, ya les presento el objetivo, entonces aquí se empieza a generar dopamina. Todo este proceso, wow, empiezo a despertar. Cuando ya tengo la dopamina así alta, los tengo a todos enganchados, viene la adrenalina que viene con la acción, ¿ya? Y aquí viene la actividad, aquí yo me pongo a trabajar con ellos. Y finalmente, después que hacen la actividad, ¿qué pasa? Ah, ya terminé. Profe, terminé. Ah, soy capo, terminé mi tarea y viene la serotonina que tiene que ver con la satisfacción de hacer una tarea, del éxito. Entonces, cuando yo tengo este proceso en esta trayectoria de adrenalina, déjenme borrarle aquí esto, ¿cómo se borra? Se me olvidó cómo se borraba esto. Ahí, ya. Cuando yo tengo un desarrollo y un cierre, para que sea efectivo, este inicio, desarrollo y cierre tiene que ocurrir en los estudiantes un aumento de ciertos neurotransmisores, que esos neurotransmisores ocurren con la interacción que tienen ellos con el docente, con los estímulos que yo le he presentado en esta trayectoria, con el material que he seleccionado, si son más chiquititos, voy a seleccionar materiales más vistosos, tiene que ser un inicio corto para que los enganche, ¿verdad? Tiene que ser un desarrollo desafiante para que quieran hacerlo y tiene que ser al alcance para que tengan éxito y autoeficacia, ¿ya? Entonces aquí yo les puse lo que el profesor debería hacer en cada uno de estos momentos, conectarse con los estudiantes, motivarlos y engancharlos con metas claras, ya lo hemos dicho, y lo que yo espero del estudiante con esto, ¿ya? Yo espero que esté atento, motivado y dispuesto. Si yo veo estudiantes que están así, hoy, que fome, hoy, ¿no? Es porque yo no he sido suficientemente motivadora para ello. ¿Ya? Tengo los alumnos con sus funciones ejecutivas adentro para la ejecución, para la actividad. En el desarrollo, entonces, el profesor cuando dice, ya, y ahora vamos a trabajar y vamos a hacer una guía, ¡ay, qué fome! O una prueba, ya, no hay adrenalina. Entonces tengo que buscar una actividad, pero la prueba va a ser en pareja. Capaz que ahí los chiquillos se entusiasmen y generen más adrenalina. Entonces, ¿cómo yo hago una acción dentro de este trayecto de mi clase que me desafíe y me genere los estudiantes adrenalina? Tengo que tener un diseño interesante, un diseño claro, que sea monitoreado, que tenga pasos claros que tiene que ejecutar el estudiante, etcétera. ¿Y qué es lo que debería yo lograr en el estudiante? Debería tener yo una actividad planificada, que él sabe lo que tiene que hacer, sabe los pasos que tiene que ejecutar, tiene un pensamiento estratégico porque sabe en qué consiste su tarea, se va autorregulando y va comparando lo que tiene que hacer con lo que está haciendo, etcétera. Y finalmente, en el
cierre, los estudiantes van a verbalizar al final y van a desarmar cómo hiciste tu tarea. A ver, cuéntame, ¿en dónde te equivocaste? Entonces yo como profesora lo obligo un poco a los chicos a que ellos desarmen su proceso cognitivo, lo expliquen y puedan buscarlo. ¿Y por qué pusiste eso, ese símbolo? ¿Qué te pasó? Ay, que me equivoqué. ¿Y por qué te equivocaste? ¿Y cuál deberías haber puesto? Esa es una retroalimentación del proceso que hace que los estudiantes entonces corrijan sus errores y aprendan de los errores. Y los estudiantes deberían esto verbalizarlo y ser capaces de explicar cómo ellos aprenden. Aquí nosotros les mandamos esta infografía que es para poner en el refrigerador a los profesores que trabajan, trabajan con nosotros en este portafolio. Se los mandamos en las cajitas de educación y esto es justamente una infografía que sintetiza para que la pongan en su refrigerador y cada vez que vayan ahí a abrir para sacar un alimento, se acuerden que este es el proceso del DAS, ¿ya? Así se llama, DAS, dopamina, adrenalina y serotonina. La pregunta es, ¿estás generando tú en tu clase estos neurotransmisores? Colega, estos neurotransmisores los genero yo con mi acción, ¿ya? Con mi diseño, con mi trayectoria. Ahora, si yo llego y les digo, el inicio de la clase, me pongo a retarlo y decirle que no trajeron el cuaderno, que otra vez, que no sé qué, y los reto, o no estoy animada yo, lo más probable es que la dopamina no exista, ¿ya? Si mi clase tiene una actividad repetida, fome, la misma siempre, la profe no hace hacer lo mismo siempre, tampoco de adrenalina. Y si la actividad no fue desafiante, menos va a tener cierre, ¿ya? Bien, entonces, cuando yo tengo claro que una clase es una trayectoria eh, más pequeña que yo diseño, yo como profesora Claudia Sánchez soy responsable del PowerPoint que hice, de los colores que le puse, de las preguntas que puse, de los recursos que estoy haciendo, de cómo estoy diciendo mi clase, de cuál es el video, cuál es la motivación. Yo estoy haciendo todo este diseño de la trayectoria. Tengo claro que ese es mi papel como docente, hacer una clase atractiva para los estudiantes. ¿Qué cosas debería considerar? ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿La motivación que hice les interesará o me interesará solo a mí? ¿El objetivo les interesará o a lo mejor no les interesa? ¿Ya? ¿Cómo son mis estudiantes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Si son desordenados, si son adolescentes, ¿se van a interesar en aprender esto? Si no están interesados, ¿cómo se los tengo que presentar? ¿Ya? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde lo estoy llevando? ¿Tengo yo, Claudia Sánchez, claro cuáles son las habilidades que quiero desarrollar en los... Si no lo tengo claro yo, ¿lo podrán tener los estudiantes? ¿Cómo quiero que ellos operen, trabajen y aprendan? Paso 3. ¿Me estoy dando cuenta cómo lo están haciendo o sigo insistiendo en la clase? No, se sacaron puros uno, ninguno hizo la tarea, pero yo sigo insistiendo en la clase. Estoy poniendo atención a lo que me dicen los estudiantes y yo también cambiando mi trayectoria que no es la adecuada. ¿Qué cosas tengo que hacer yo como docente reflexivo? Porque eso es lo que busca el portafolio, colega. El portafolio no es llenar espacios con palabras. El portafolio es hacer una reflexión de mi práctica pedagógica, considerando cómo diseñé ese trayecto, ya sea de una clase, de una unidad, de mi año completo, de mi unidad de aprendizaje, etcétera. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar la motivación, para generar más dopamina, para generar mejores actividades desafiantes? ¿Estoy realmente haciéndolo correctamente? ¿Ya? Y paso 4, ¿cómo? Bueno, lo mismo, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué actividades son las que estoy haciendo? ¿Cómo estoy generando situaciones para que los estudiantes apliquen lo que están aprendiendo, etcétera? ¿Ya? Entonces, cuando yo hago una trayectoria,
ya, de una clase, no es que yo diga, mañana me toca el cuerpo humano y les voy a llevar una lámina para pintar. No, hay una lógica de aprendizaje y de enseñanza que yo tengo que tener en claridad. ¿Ya? Vamos a seguir, yo ya he hecho un alto. Colegas, una vez que yo me pregunto eh, todos estos pasos de reflexión que hago frente a la trayectoria, hacia dónde voy, qué tengo que hacer, cómo me están demostrando mis estudiantes, todos estos pasos que recién vimos, hacia dónde vamos, cómo me estoy dando cuenta, o yo le estoy dando un camino que los chiquillos no se están beneficiando. O el trayecto fue muy largo, o el trayecto fue muy difícil, o el trayecto fue muy fácil, o el trayecto fue complejo, no lo entendieron. La trayectoria es súper importante porque finalmente ahí está el arte del docente, cómo yo diseño esta trayectoria. Acuérdense que el currículum me entrega a mí los objetivos, me entrega ideas, orientaciones, pero finalmente es el profesor con su creatividad y su expertise, su didáctica y sus conocimientos y su intuición, ¿verdad? Es cómo diseña esta trayectoria. A veces hacemos unas clases espectaculares que no la teníamos planificada de esa manera, pero que resultaron muy bien. Entonces, esos son buenos trayectos. Una vez que respondemos a estas preguntas, hay algo que es súper importante que tenemos que tener en consideración para responder estas preguntas de manera adecuada. Es, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Ya, primero que nada, cómo aprenden. Y aquí, a mí que me gusta la neurociencia y que me gusta enseñarles y compartir con los profesores, eh, los profesores tenemos poco aprendizaje en neurociencia, tenemos poco desarrollo en nuestra formación inicial y en nuestra formación continua, no sabemos mucho de cómo funciona el cerebro. Y si somos docentes que buscamos el aprendizaje y el aprendizaje sucede en el cerebro, para mí es muy contradictorio esto, debemos ser expertos en aprendizaje. ¿Cómo funciona el cerebro en el aprendizaje? Bueno, por lo tanto, aquí vamos a ver algunos elementos de cómo funciona el cerebro. Yo tengo que tener ideas generales de cómo funciona el cerebro de estudiantes para poder orientar trayectorias coherentes con la biología, ¿ya? Si yo tengo una forma de aprender biológica desde mi cerebro, tengo que diseñarle a los estudiantes trayectorias que sean coherentes con nuestra forma de aprender, ¿ya? Y otra pregunta, otro aspecto que tenemos que considerar es cuáles son las características de mis estudiantes, porque tenemos diversidad y aunque tengamos o pensemos que nuestros estudiantes son bastante homogéneos, no lo son. Todos también tienen distintas maneras de aprender, de pensar, de sentir, de desear, y eso tiene que ser muy respetado en la sala de clase. Ya no estamos en el siglo pasado donde la educación era homogénea y donde todos iban con la letra A y de la misma manera. Hoy día hay diversidad y nosotros tenemos que tener conciencia que la inclusión nos trae exigencia a los profesores de atenderla, porque si yo abro mi escuela a la inclusión, la abro no solamente por decirlo, abro mi escuela de la inclusión para atender esa inclusión, para reconocerla y darme cuenta que los seres humanos somos todos distintos y yo tengo que presentar un abanico de posibilidades en mi sala de clase, ¿ya? Hoy día, el portafolio, lo que busca y la enseñanza en este siglo XXI, lo que busca es que nosotros los profesores nos centremos en los estudiantes. Es el estudiante el centro del centro. Ya, no los profesores, no cuál es tu didáctica ni tu método, ya los métodos y las didácticas, no me sirve la didáctica A porque tengo estudiantes B. Ya, hoy día lo que yo tengo que tener es un abanico de posibilidades. Por eso que aquí también vamos a hablar del DUA y durante todo el proceso vamos a tomar algunos ejemplos del DUA basado en las neurociencias para entender que nuestros estudiantes son variables, ¿ya? Entonces, cuando yo diseño mi trayectoria, acuérdense que este monito lo vimos en el, perdón, lo vimos
en la primera sesión, que yo cuando yo pienso en mi trayectoria, estoy pensando en cómo se desarrollan mis estudiantes, cómo los hago más grandes, crecer, ya cómo hago una zona de desarrollo próximo, cómo los hago más inteligentes, más suspicaces, más creativos, más reflexivos, ¿ya? Cómo también voy desarrollando en el mismo sentido su creatividad, su inteligencia, esta trayectoria que me exige conocerlo, cómo también voy entendiendo que ellos aprenden de mejor manera cuando yo integro la información, integro las asignaturas, integro el conocimiento y no lo tengo todo fragmentado en distintas cosas que el chiquillo después no sabe por dónde juntar, ¿verdad? ¿Cómo tengo una visión del estudiante como sujeto de derecho, cómo tengo una visión respetuosa de su desarrollo y no una visión solamente centrada en el adulto, cómo conecta este estudiante el aprendizaje y cómo yo voy generando la pasión en ellos, ¿verdad? Que tiene que ser principalmente transmitida por esta dopamina que tengo que generar en ellos y la adrenalina. Bueno, entonces cuando ustedes, estimados docentes, vayan a hacer su diseño de la clase grabada o estén haciendo su clase del común y corriente para el curso que tienen mañana, o cuando estén describiendo sus clases en el portafolio, ustedes lo que están describiendo es una trayectoria, ¿ya? Una trayectoria que no es una serie de acciones inconexas. Eso se llama activismo, ¿ya? Lo que yo tengo que escribir en mi portafolio es el desarrollo de trayectos secuenciados, neurobiológicamente conocidos, cómo opera el cerebro, cómo gatilla la motivación, por qué yo genero dopamina, por qué genero adrenalina, cuándo genero esto. Entonces, los trayectos tienen que ser situaciones informadas y, e intencionadas hacia las metas, ¿ya? Ahora vamos a trabajar un poquito en el primer tema, que era, aquí yo le estaba mostrando recién, véanse, dos temas, ¿verdad? Conozcamos un poco más cómo aprende el cerebro de los estudiantes y conozcamos más a nuestros estudiantes en términos de sus características generales. Ya entonces vamos a partir con algunas ideas muy generales, colegas, de cómo aprende el cerebro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cómo aprende el cerebro, nosotros como docentes deberíamos tener algunos elementos básicos, ¿ya? No se trata de que hagamos un estudio de biología, pero se trata de que sí los profesores tenemos que tener algunos fundamentos desde las neurociencias que nos permitan entender por qué razón partimos con la motivación al inicio de la clase, por qué tiene que ser la actividad desafiante. Hay profesores que me han dicho, pero Claudia, ¿por qué te vas a hacer una actividad desafiante? Ellos tienen que hacer la actividad que yo les traiga. ¿Por qué tiene que ser desafiante? Ahora lo vamos a ver porque la diferencia entre una actividad aburrida y desafiante está el aprendizaje de por medio. Bueno, espero que no estén muy aburridos, chiquillos. Lo principal, colega, es que nosotros tenemos que entender que como profesores trabajamos con el cerebro de nuestros estudiantes. Es el órgano por excelencia del aprendizaje. No quiero reducir que solo es el cerebro. Mi cuerpo completo aprende, se cambia, ¿ya? Siento, percibo, ¿ya? Pero el cerebro es el órgano que conecta mi mundo interno con el mundo externo, ¿ya? Entonces, el cerebro, ¿cómo aprende? Piensen ustedes cuando nacemos, cuando somos pequeñitos, somos tan indefensos, nuestro cerebro está en un desarrollo, viene con toda su estructura, pero vienen todas las partes, como quien dice, vienen todas las partes separadas, ¿ya? Este cerebrito de los niños empiezan a conectar las neuronas cuando empiezan a haber estímulos, ¿ya? ¿Y cómo yo recibo los estímulos? Por mis sentidos, ¿verdad? El bebé
con su boquita, chupa y todo se lo mete en la boca, todo quiere conocerlo, el olfato, la audición. Nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos, ¿ya? Entonces, nuestro cerebro lo que hace es permitirnos interactuar con el ambiente a través de nuestros sentidos. Ahora, esa interacción que tenemos con el medio ambiente, no es para todos igual, ¿ya? Si yo soy un niño que no tiene mucha estimulación, hay un síndrome, por ejemplo, del niño del cajón, que es el niño que se cría en un cajón mientras la mamá ambulante vende en la feria, por ejemplo, es un niño que lo más probable es que no camine al año porque ese niño no tiene la estimulación del ambiente, ¿ya? Entonces está poco estimulado. La estimulación requiere que nosotros le echemos agüita a nuestro cerebro desde pequeño, vayamos, por eso que a los niños les cantamos, los acariciamos, le ponemos móviles, le ponemos música, le hacemos masaje, toda esa estimulación, pero el cerebro no solamente aprende cuando somos pequeños, también cuando somos mayores, cuando somos viejos, cuando somos adolescentes, ¿ya? El cerebro siempre está aprendiendo. Entonces, cuando tú quieres que tu estudiante aprenda una cosa difícil, física cuántica, cuando tú quieres que el estudiante aprenda a observar, cuando tú quieres que el estudiante aprenda a construir una línea de tiempo, cuando tú quieres que tu estudiante aprenda a hablar, a usar el vocabulario, a recitar una poesía, lo que tú estás haciendo, tú estás trabajando con el cerebro de tu estudiante y tú le estás dando distintos estímulos para que logre el aprendizaje, ¿ya? Ahora, ¿por qué necesitamos que estas actividades sean desafiantes? Desafiantes en el buen sentido de la palabra, motivadoras, ¿verdad? Porque si me es aburrida, yo, si me es muy difícil, no la voy a querer hacer, ¿ya? Y si es muy fácil o aburrida, tiene que ser una actividad que me anime a desear hacerla, ¿ya? Y además, yo necesito durante el aprendizaje que me vayan diciendo que bien estás haciendo tu tarea, porque eso me genera todavía más motivación, ¿ya? Esto lo vamos a ir desarrollando en estas próximas diapositivas, pero importante, colega, que nuestro cerebro es un cerebro que se construye con la interacción en el medio ambiente, con los estímulos. Por eso que si los niños son maltratados de pequeños, van a tener un cerebro que siempre va a ser plástico y modificable, pero un cerebro que no se está beneficiando de estímulos positivos, de un aprendizaje positivo y nos va a generar conductas a veces disruptivas, ¿ya? Entonces vamos a revisar algunos de estos temas. Déjenme dar el próximo clic y mostrarles aquí que nuestro maravilloso cerebro, fíjense, que vamos a partir acá. Cuando nosotros nacemos, miren, ¿qué tenemos acá? Neuronas. ¿Cómo están? Separadas. Están separadas. Aquí tenemos las mismas neuronas. No es que me crezcan más neuronas, son las mismas, pero se han juntado, han hecho amiguitas acá, ¿ya? Se han juntado, entonces empiezan a crecer las benditas y empiezan a hacer más sinapsis y se ramifican, ¿ya? Y a los 15 años, fíjense que aquí, uy, perdón, se me fue la... Ya, a los 15 años, no es que tenga menos, no es que tenga menos neuronas, es que hay algunas sinapsis que se perdieron, ¿ya? Porque hay una poda, se pierde. Lo que no se usa, se pierde. ¿Qué es lo que les quiero decir aquí, queridos colegas? Déjenme borrar. Lo que les quiero decir es que el aprendizaje depende de la experiencia. Depende del estímulo. Si yo, profesora, estimulo a mi estudiante, voy a tener más, estamos hablando de educación, yo no voy a hablar del hogar porque ya eso van a ser otros espacios, pero si yo como profesora tengo un niño que le estoy estimulando, le estoy enseñando, lo estoy motivando, lo que estoy haciendo es conexiones entre sus sinapsis que van quedando ahí amarraditas
Y si es un aprendizaje significativo, van a quedar para siempre amarraditas, ¿ya? Si yo no le enseñé lo suficiente, el cerebro va a ir perdiendo neuronas porque se poda, se eliminan aquellas sinapsis que no se usan. Yo una sola vez usé esta sinapsis porque me aprendí una canción. La tía me enseñó una canción, la aprendí una sola vez, pero nunca más me enseñaron ni una canción, se pierde, ¿ya? Esa sinapsis se pierde. Entonces, lo que quiero decir es que el cerebro es plástico. Todos nacemos con un potencial, un capital neural que podemos utilizarlo para las maravillas que queramos, ¿ya? Todos tenemos ese capital. Lo importante es que la educación, ojalá los ambientes familiares, ojalá los estímulos, todo sea positivo para que los niños aprendan y para que se desarrollen. Si miramos acá, esta es una neurona en un entrenamiento cualquiera, ¿ya? De estimulación cognitiva. Pensemos que este niño está aprendiendo a hacer las tablas, multiplicar o se está aprendiendo a sacar el área no sé, el perímetro. Ya fíjense que las neuronas son las mismas. Es esta y es esta, ¿ya? Aquí está la misma y aquí está la misma. Aquí el niño empezó a aprender lo que tú le estabas enseñando antes de entrenar, ¿ya? O sea, aquí no sabía lo que tú le estabas enseñando. Pasaron 2 semanas que tú le enseñaste a hacer el problema, a hacer el cálculo. ¿Y qué pasó aquí con respecto a esto? ¿Qué diferencia hay acá con esto? Hay más conexiones. Las neuronas siguen siendo las mismas, pero hay más rayitas, hay más conexiones. Se están tocando las neuronas más veces. Mira, aquí esas no estaban acá, ¿ya? Porque el estímulo del ambiente va generando estas conexiones. Y fíjense que aquí lleva 2 meses este niño haciendo el mismo ejercicio. Pensemos que sea, no sé, pues tocar un instrumento musical. Aquí no lo sabía y aquí lo sabía. Fíjense cómo se fueron generando nuevas conexiones a partir de la experiencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en educación, con todo lo que hacemos, con música, con arte, con educación física, con matemática. Lo que yo tengo que hacer es que el niño, cada vez que yo le hable, cada vez que yo le enseñe, agarre sus neuronas y las conecte. Pero para que eso suceda, tengo que yo ser un estímulo potente, porque si es un estímulo flojo, no va a haber esta conexión, ¿ya? Entonces, las neuronas aquí las tenemos en estado normal, pero en estado de estimulación, con un buen profesor, vamos generando niños más inteligentes, ¿ya? Esto es muy bonito y es muy general, porque la idea no es aquí aprender las cosas técnicas, pero lo que yo quiero enfatizar, colega, es la importancia del rol docente en el desarrollo cognitivo de los niños. Nosotros no estamos en el aula para enseñar y después olvidar, porque los profesores dicen, yo no sé por qué, no se acuerdan de nada, lo que vimos, no sé, la semana pasada. Si el niño no se acuerda lo que vieron la semana pasada, es porque no llegaron a hacer esto. Ya quedaron siempre así, quedaron ahí las neuronas desconectadas. Cuando yo le enseño algo al niño y el niño lo aprende de verdad, no lo olvida nunca más. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de este curso, es cómo yo genero ese aprendizaje para que perdure. ¿Qué tengo que hacer para que perdure y se conecten estas neuronas? ¿Por qué en inglés? Que yo a veces digo, oye, hay colegios que parten con el inglés en kinder. Si yo estoy 12 años en el colegio y estuve 12 años aprendiendo inglés, ¿por qué no salen los muchachos al menos con un dominio mediano del inglés? ¿Es que sus neuronas no son capaces de aprender el inglés? No, sus neuronas son capaces. Sobre todo si yo parto con los niños en 5 años. Lo que pasa es que la estimulación a lo mejor no es la adecuada, ¿ya? Y eso no es que le eche la culpa al profesor, porque un profesor, una golondrina no hace primavera. Ya yo tengo que tener una red de docentes y una estrategia dentro de una institución para que los niños realmente aprendan inglés, porque si un profesor le enseña inglés
eh, 1 hora o 2 horas a la semana y de ahí hasta la otra semana, yo podré conectar neuronas, pero la semana siguiente se desconectaron, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes reflexionen sobre la importancia del profesor en este proceso de estimulación y de ensamblaje de nuestras redes neuronales. Nosotros, profesores, somos los responsables en la escuela, no en la casa, en la escuela, de que los niños usen su neurona, se conecten y se mantengan conectadas. Un buen profesor logra esto cuando los chiquillos aprenden. Cuando no aprenden, olvidan, desconectan y pierden. ¿Estamos? Ahora vamos a tomar algunos elementos aquí que yo combino entre neurociencia y Feuerstein y DUA también, que vamos a tomar todos estos elementos. Si alguien ha aprendido alguna vez el modelo de estimulación de Feuerstein, que es también muy interesante porque es muy práctico. Pero yo aquí les puse 3 cerebros, no es que tengan, no es que sean consecutivos, sino que puse 3 ilustraciones para que conozcamos el cerebro a lo mejor o nos preguntemos, oye, ¿qué órgano más maravilloso? Ya tiene lóbulo, así se ve por fuera, como una masa gelatinosa, pero tiene lóbulo y además tiene áreas, tiene funciones. Ya, pero lo que yo les quiero mostrar aquí a grandes rasgos, porque no se trata que nos convirtamos en científicos, solamente los quiero motivar para que aprendan muchas neurociencias, como lo he hecho yo. En los últimos años me he ido interiorizando y me encanta aprender cada vez más y compartirlo. No soy experta, pues soy profesora, soy psicóloga, pero voy aprendiendo mucho y me gusta compartirlo. Y todo lo que les voy diciendo a ustedes es porque ya lo he aprendido, no es eh, porque hay que ser muy seria también en lo que uno comparte, porque hay muchos mitos en neurociencia, y hay muchos mitos, los neuromitos que le llaman por ahí, que a veces, más que ayudarnos, nos entorpece, ¿ya? Lo que tenemos que tener muy claro que mi cerebro en contacto con el ambiente, ¿verdad? Con el ambiente estamos hablando de la escuela, ¿ya? Que es la clase, que es la trayectoria que yo le voy a presentar al estudiante. El cerebro, en contacto con este ambiente, va a hacer ingreso de cierta información que el profesor quiere que este cerebro capte. Voy a una lámina, voy a llevar, hay profesores que ponen a lo mejor unas velas en la sala, otros ponen unos colgantes para los niños, o voy a hacer grupo y voy a poner unos sobres, voy a poner un PowerPoint, les voy a presentar un video o vamos a leer un libro. Nosotros, cada uno de nosotros, prepara un material para que el cerebro de nuestros estudiantes lo capte, ¿no es cierto? Del medio ambiente, de la sala. ¿Cómo? A través de la percepción sensorial. Los niños ven, escuchan, algunos hacen, tocan, y aquí aparece el DUA. Acuérdense que el DUA me dice, principio número 2, presenta la información de distintas maneras para que los estudiantes puedan representar en su cerebro la información, ¿ya? Yo les presento multisensorialmente. Si yo le enseño al niño la A solamente mostrándosela, voy a tener menos posibilidades de que la capte, que ingrese la A a su cerebro. Estamos hablando de los pequeñitos, si además de mostrársela dibujada, ellos la amasan con una plasticina, la cosen con una agujita, bailan el baile de la A, se comen una A de sopaipilla. Mientras más formas sensoriales en que yo le presente al niño sin llegar a una estimulación innecesaria, ¿ya? Voy a tener más oportunidades de que ese cerebro capte la información. Si yo le estoy enseñando física cuántica a los niños, le estoy enseñando las coordenadas de los mapas, no sé qué cosa,
Ojalá yo se la pueda presentar visualmente, se las pueda explicar, puedan ellos hacer una maqueta, puedan ver una representación en 3D, podamos tener ejemplos. Mientras más formas yo tenga para presentar esa información, mejor va a ingresar al cerebro de los estudiantes, ¿ya? Entonces la pregunta que ustedes se tienen que hacer, colega, es cómo están permitiendo o diseñando que la información que ustedes quieren presentar a los estudiantes, ¿cómo la están presentando? ¿Ya? ¿Es atractiva? ¿Es multisensorial? Etcétera. Y ojo, que eh, esta información que ustedes le presentan tiene que estar mediada por la emoción. Y esto no es que lo inventemos nosotros, lo inventé yo, lo escuché por ahí, no. El cerebro se activa, lo vamos a ver después, aquí con la amígdala, el cerebro se activa solo cuando me emociona, ¿ya? Ok, logré emocionar a los chiquillos, logré que ingresara la información, la captaron, ¿ya? Eso no basta para que yo aprenda a calcular el perímetro, eso no basta para que yo aprenda las características de los anfibios, solamente ingresó información al cerebro. Para que ocurra el aprendizaje, yo tengo que elaborar. ¿Qué tiene que pasar? Esa información tiene que interaccionar en mi cerebro entre distintas áreas, entre distinta información. Esa información, después que ingresa, yo tengo que elaborarla. A veces nos quedamos acá y los niños, ya, ¿entendieron? Sí, profesora, a ver, repiten. Ah, se acuerdan. Pero la clase siguiente se olvidaron. ¿Por qué? Porque no hubo elaboración. ¿Ya? Para que las sinapsis agarren y se agarren entre ellas, tiene que haber un proceso de elaboración, donde yo integro. Ah, la profesora me mostró la A, pero además yo la bailé, además yo la canté, además me comí una sopaipilla con forma de A, entonces tengo información sensorial, no sé, olfativa, motora, visual, auditiva. Ah, esto es entonces integro información. Lo mismo si les voy a enseñar el mapa, les voy a enseñar una fórmula o algún contenido más abstracto, yo le presento de distintas maneras la información y el estudiante lo que va haciendo es integrando. Ah, profesora, eso fue lo que usted dijo el otro día. Sí, integro, ¿ya? Recién ahí estoy del ingreso, estoy pasando a la captación, ¿ya? Lo relaciono con aprendizajes previos. Profesora, pero es que esto lo vimos con la profesora de no sé qué. Sí, integro, ¿ya? Y voy haciendo entonces que se activen mis áreas de asociación, que hay áreas de asociación aquí frontal, hay áreas de asociación parietal, que integra lo auditivo con lo visual, hay áreas de asociación aquí temporal, etcétera, ¿ya? Que aquí están las áreas también. Y cuando yo ya con la información que entró a mi cerebro la estoy organizando, recién ahí, chiquillo, el estudiante da una respuesta. Ah, profesora, yo le pregunto, ya, Joaquín, ¿qué letra era esta? Y a veces me dicen, la O. No, no es la O. Ya, cuando me dijo la O, es porque este proceso está deficitario. Si el niño me dice la A, es porque este proceso está ok. ¿Ya? Aquí se ponen en práctica la función ejecutiva, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad, ¿ya? Que son funciones cognitivas que el niño pone en ejecución cuando va a responder. ¿Cómo asociamos o cómo relacionamos varios aprendizajes que hemos tenido en educación y que muchas veces, colega, una de las dificultades que tenemos los profesores, más que
el conocimiento, porque yo confío en que todos nosotros como docentes tenemos las herramientas y la experticia para desarrollar una práctica pedagógica bien informada desde cómo se debe hacer este proceso. Eh, lo que sí nos hace falta es integrar información dispersa, por ejemplo, del decreto 67, del DUA, porque todos estos elementos por ejemplo, también están de moda los ABP, los aprendizajes basados en proyectos o en problemas, ciertas metodologías que surgen como información, pero que les falta como integrarse en un concepto más amplio que al profesor o a la profesora le dé mayor comprensión de la acción educativa que ejerce sobre el desarrollo del estudiante. Nosotros como docentes trabajamos sobre el desarrollo, impactamos el desarrollo del estudiante, el desarrollo intelectual, emocional, ejecutivo. No estamos hablando solamente del plano conceptual, ¿verdad? Que los niños aprendan cosas de memoria. Ese es el plano que menos queremos influir, donde queremos influir en el desarrollo completo del niño, desde lo actitudinal. Por eso es que cuando el DUA se nos presentó como una herramienta dentro de la inclusión, es una buena herramienta, pero desde mi punto de vista considero que está enredosa y mal explicada. Eh, eh, a mí me es mucho más fácil introducir a los profesores en la reflexión de que todos nosotros, cada uno de ustedes, impacta en el cerebro del estudiante. Yo estoy tratando a través de este medio de impactar en el cerebro de ustedes, porque al impactar en el cerebro yo voy a cambiar la conducta, el aprendizaje, y ese impacto tiene que partir por la red afectiva. Y aquí me dice a mí, déjenme sacar mi lapicito, aquí me dice el DUA, que incluso cambió para que algunos que hayan hecho un curso anteriormente, antes este era el tercer principio, pero ahora quedó como el primer principio. Se me fue. Como el primer principio es la red afectiva. Si yo no motivo a los chiquillos, si yo no engancho con ustedes, lo más probable es que no vaya a conseguir aprendizaje. Lo primero que el cerebro, la primera apertura del cerebro es la emocional, afectiva, motivacional. Por eso que los estudiantes nosotros tenemos que tener buenas llegadas con ellos, buenos vínculos y buenas expectativas para que ellos se entusiasmen. Por eso que hablamos de actividades desafiantes, altas expectativas del profesor. Cuando ustedes revisen, que eso voy a hacer otro video, las rúbricas con que evalúan el portafolio, vayan chequeando cada una de las rúbricas y vayan dándose cuenta de lo que les está exigiendo a ustedes la participación. Entonces, la red afectiva que me dice el diseño universal del aprendizaje es justamente las primeras acciones que yo hago con los niños, con los adolescentes, con los adultos, estudiantes, es generar este vínculo de seguridad, de confianza. Aquí no hay amenaza, aquí la profe no me va a dejar en ridículo, aquí no me va a poner un 1. Ya, esa lógica del siglo pasado es una lógica que ya no entra en la educación del siglo XXI. Ya hoy día no tenemos que tener a los chiquillos por amenaza porque se nos van, porque la educación no es la única opción que tienen ellos hoy día. Hoy día tienen otras opciones que no son reales, ¿verdad? Pero tienen otras opciones de entretención, de desarrollo. Las redes sociales, la información por otros lados. Hoy día no somos nosotros los profesores los más atractivos. Luego nos dice el DUA que la segunda red es la red de reconocimiento. Fíjense en los dibujitos, estos dibujitos yo los saqué del DUA, ya todos ustedes ya lo han visto muchas veces. Cuando yo genero vínculo y el niño se emociona y está contento, o ustedes están contentos en este curso, muchas veces los profesores, este curso hoy día yo lo estoy grabando, está envasado, pero este curso yo lo hago en vivo con los profes. Y a veces me dicen, Claudia, después que termino el curso me dan ganas de hacer cosas, estoy más animoso. O sea, una profesora me decía que después del curso le daban ganas de hacer algo rico para la once, o sea, no salían agotados, salían animados, ¿ya?
Obviamente quizás en la clase grabada que ustedes están escuchando hoy día solos, no va a suceder eso porque están solos, pero cuando hay un grupo detrás, aunque sea detrás del Zoom, existe un ánimo, ¿ya? Y ese ánimo el profesor tiene que mantener la chispa prendida, ¿ya? ¿Y qué neuronas son las que hacen sinapsis? Acá, toda esta área del sistema límbico, ¿ya? Y esta área está relacionada con la memoria. Entonces, ¿por qué no se olvida la gente de las cosas importantes? Porque la memoria está en el lóbulo temporal, que está por aquí, ¿verdad? Adentro, en la parte interna, y conecta muy cerquita de la amígdala, que es una estructura que está alerta al peligro, alerta a las emociones y es la que nos filtra. Esto es peligroso o esto es bueno, ¿ya? Entonces, colega, la red afectiva es súper importante. Cuando yo, como estudiante, como ser vivo, veo que un estímulo no me va a hacer daño, no es amenazante, porque si es amenazante yo me voy. Si la profesora no tengo buenas migas con la profe, o me saco puro uno, o me siento ridículo, me siento que no aprendo, me siento tonta, porque así me hacen sentir las experiencias que tengo en la sala de clase, yo arranco. Y hay niños que se arrancan, a lo mejor no físicamente, porque no pueden salir de la sala, pero se arrancan, se anulan frente a esa asignatura. No, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. ¿Ya? Entonces hay una evasión, porque nunca nos vamos a querer someter nosotros como seres vivos a experiencias traumáticas, ¿verdad? Nosotros nos vamos a cuidar. Entonces, para no someterme de nuevo al estrés de fracasar, yo me alejo. Por eso que es importante aquí el vínculo. Una vez que yo tengo el vínculo, tengo a los chiquillos aquí en la mano, ¿ya? En el buen sentido de la palabra, los tengo entusiasmados, confiados, la profe, bien, pero exigente, ¿ya? Aquí no se trata que yo sea simpática, se trata que sea exigente, porque yo creo en ustedes, yo sé que lo van a hacer bien, vamos para adelante, lo corrijo, yo no acepto ni un error. Yo he entrado, colega, a salas de clase, porque he observado muchas clases, donde están los trabajos en el diario mural expuestos de los estudiantes, los trabajos con notas de los profesores, no sé, una poesía, por ejemplo. Ya la poesía están con notas y felicitaciones, puro 7, y tienen faltas de ortografía. Yo digo, ¿cómo un profesor expone el trabajo de un estudiante revisado sin haberle retroalimentado la falta de ortografía? Ese es un error garrafal. ¿Ya? La retroalimentación tiene que estar en el proceso completo, afectivo, conceptual y en la salida estratégica. ¿Ya? Pero acá el reconocimiento es cuando los estudiantes empiezan a captar los estímulos. Ah, el profesor de química me enseñó los elementos de la tabla periódica, tengo que hacer una fórmula, tengo que hacer un ejercicio, tengo que hacer una sumatoria de átomos, de moléculas, qué sé yo. Voy captando porque estoy emocionada, estoy feliz, porque me gusta, porque el profe me ha hecho sentirme que soy capaz. Estoy emocionada, entonces voy recepcionando estos elementos conceptuales y los voy asociando, ¿ya? Los voy asociando, voy ejercitando, el profe me está dando ejercicio, los voy reconociendo. Y este reconocimiento tiene que ser, ojalá, multisensorial, sobre todo cuando son actividades para los más pequeños o actividades que requieren para los grandes también, que no solamente sea auditiva, sea visual, sea táctil, que yo pueda hacer, que yo pueda experimentar. ¿Ya? Lo que me dice el DUA en el principio 2 es que presentes tú la información, las representaciones de distintas maneras. ¿Ya? Lo que los niños tienen que representar en su cabeza, una fórmula de química, lo que sea, preséntaselo en distintas maneras para que el cerebro integre toda esta información. Ya si le estás pasando una molécula, un átomo, una fórmula, no sé, esa fórmula además corresponde a la acetona, no tengo idea ya la acetona, porque todas las chiquillas se sacan la pintura de las uñas, usan acetona, y eso tiene. Entonces, ¿cómo voy asociando a lo significativo las cosas que van siendo emocionalmente importantes para los muchachos? Y finalmente, la red de estrategia es la red de respuesta. Acá el estudiante da la respuesta,
responde la pregunta, hace la tarea, demuestra su competencia, y acá es donde yo tengo que responder a los indicadores, ¿ya? ¿Cuáles fueron los indicadores de evaluación que yo me planteé al principio de la clase? Ya que el estudiante hiciera la fórmula, ejercitara o descubriera cuál era la fórmula de la acetona. Pasó todo esto, ¿verdad? La red afectiva, el reconocimiento de los datos y finalmente yo respondo. Para que responda tiene que pasar esto. Si no pasa esto, no hay respuesta. Y acá yo estoy evaluando y aquí también yo estoy retroalimentando. Acuérdense que en el portafolio me piden la retroalimentación del objetivo, que es conceptual, procedimental y actitudinal. Puede ser que aquí el estudiante se frustró, no sé, tengo un niño con algún espectro Asperger, autista, o tengo algún niño con baja tolerancia a la frustración, se frustró, tiró por allá. ¿Lo retroalimentaste? ¿Cómo lo hiciste ver que él puede hacerlo de nuevo? ¿En qué se equivocó? ¿Cómo podríamos anticiparnos a esas dificultades, etcétera? ¿Ya? Ok. Entonces, el colega, el cerebro para el aprendizaje tiene estos principios que yo los saqué de Goldberg, que es un autor que habla del cerebro ejecutivo y de todo el proceso cognitivo, pero yo los encontré muy interesantes porque coinciden con el DUA y es bueno ser recursivo en las ideas, ¿ya? Usted como profesor, tú como profesora, no te olvides en tu clase de ayer, en tu clase para mañana que tus estudiantes van a aprender solo, si es importante para ellos emocionalmente. Si no es importante, entra por aquí y sale por allá, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo estás haciendo tú en tu portafolio demostrando que esa clase es importante, en tu clase grabada? ¿Cómo estás haciendo ese vínculo con los estudiantes para darle importancia? El cerebro solo va a recordar lo que está involucrado en el área motora, porque es la única manera de la respuesta. Las funciones ejecutivas están en el lóbulo prefrontal y están asociadas a la respuesta motora. Si yo no tengo una respuesta motora o no involucro lo motor en escribir, tomar apunte, hacer mapas conceptuales, hacer esquemas, realizar alguna manipulación de elementos, el lenguaje motor, decir también es importante. Si no tiene involucrado, están ellos ahí como estatua, escuchando tu clase, que es una cátedra fabulosa, no vas a tener aprendizaje. Así que yo les pido en este momento, colegas, que saquen un lápiz y escriban, que se los he dicho de la primera clase. Tengan un lápiz, escriban, tengan post-it, vayan sacando ideas, vayan verbalizando mentalmente, por último, vayan dándole vuelta a esta idea, hay que rumiarlas un poquito, porque cuando yo las rumeo o se las explico a un compañero o las comento con mi jefe técnico o las comento conmigo mismo frente al espejo, estoy haciendo funcionar el área del lenguaje y que corresponde también al área motora. El segundo, voy mal acá con los principios, da lo mismo, no tienen un orden así, está integrado, ¿ya? Otro principio, que el cerebro va a recordar mejor o el cerebro va a aprender mejor si el nuevo aprendizaje yo lo asocio a algo que ya conozco. La fórmula de la acetona, ya no la presento como una fórmula, no tengo idea cuál es la fórmula de la acetona, pero yo se la podría presentar a los estudiantes como una fórmula. Pero si primero asocio una experiencia de acetona, de que no sé, oye, ¿quién? Muéstrame tus uñas, cómo te la hiciste, qué sé yo, qué usaste, y digo, ¿tú sabes lo que es esto? En la fórmula de la acetona, se me hace más interesante, se me prende la red afectiva, ¿ya? Y finalmente el cerebro va a recordar mejor, va a el recuerdo significa que hay cambios estructurales. ¿Por qué los chiquillos olvidan de una clase para otra? Porque no hubo un cambio estructural en sus neuronas. ¿Ya? Las neuronas cuando hacen sinapsis con un buen estímulo van a quedar amarraditas, van a quedar conectadas, por lo tanto ese aprendizaje con un poquito más de estímulo y de estudio va a quedar para toda la vida. Por eso que hay cosas que nosotros nunca nos olvidamos. Ustedes tienen que tener algún aprendizaje en la vida del escolar que nunca olvidaron, o algún aprendizaje en la vida cotidiana, nunca olvidamos. ¿Por qué no se olvidó? Generalmente porque está asociado a una emoción.
Y ahí vienen los traumas, que también no los olvidamos, porque emocionalmente son tan fuertes que quedan ahí forever en nuestro cerebro. Chequeen, colega, estos principios y pregúntense en su cada clase, porque ustedes son profesores reflexivos, si lo están aplicando. ¿Están sus estudiantes teniendo este impacto de una práctica docente informada de la neurociencia? Otro aspecto que hablamos aparte de cómo aprenden los estudiantes, era cuáles son las características de sus estudiantes, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar al segundo tema de que hay que considerar en la caracterización de los estudiantes, porque esto te sirve para todas tus clases, para todo tu portafolio. Si tú conoces a tus estudiantes, si tú sabes que tienes que saber cómo aprenden y cómo son, vas a tener un portafolio hermoso. Y no solamente un portafolio, colega, vas a tener una práctica docente de alta calidad profesional y de alto impacto para tus chiquillos, ¿ya? Yo tengo que conocer a mis estudiantes, porque ¿cómo los voy a meter en una trayectoria donde ellos no quieren ir? ¿Ya? Yo tengo que conocer a mis estudiantes. ¿Cómo? Tengo que escucharlos, conversar, observarlo, nos dedicamos tan poco tiempo a observarlo, a ver qué va a hacer, cómo va a ser, predecirlos un poco. La teoría de la mente y la mentalización significa cómo yo sé lo que están pensando mis estudiantes, porque los conozco también y no solamente sé lo que están pensando, sé lo que están sintiendo. Se está sintiendo mal porque no puede lograrlo, ¿ya? Le voy a ayudar. Se está sintiendo bien porque está ayudando a su compañero. Lo voy a felicitar. Ahí está la retroalimentación permanente de los profesores que tenemos que hacer en la clase observada, o sea, la clase grabada. ¿Ya? Entonces, yo qué les recuerdo, estimados colegas, que la diversidad está en nuestra sala de clase hace ratito ya. Tenemos mucha diversidad, que no es solamente cognitiva, tenemos distintas creencias, distintas etnias, tenemos niños de otros países con distintos gustos por la alimentación, tenemos culturas diferentes, tenemos formas de pensar, manifestaciones de género, etcétera. Obsérvenlo. Observen a sus estudiantes, conversen con ellos. Yo puedo hablar. Los profesores siempre están diciendo que no hay tiempo. Eso es cierto en la medida que yo no tengo una buena organización. Si yo tengo que primero saber quiénes son mis estudiantes para tener tiempo para planificar. ¿Qué hago con tener 40 horas para planificar si no sé en qué trayectoria los voy a meter? ¿Ya? Entonces, mientras ellos están trabajando, mientras ellos están interactuando con sus compañeros, haciendo la guía, haciendo la tarea, entrando, observen. ¿Qué me dicen mis estudiantes? Escúchenlo, ya conozcan su cultura, empaticen, etcétera. ¿Ya? ¿Qué me dice a mí una sala cuando yo voy a observar clase, donde entramos a recreo? Yo estoy observado, colega, entro a recreo después de no sé, en un octavo básico, y la sala es un chiquero, porque antes tuvieron arte o tecnología, y un chiquero. ¿Qué me dice a mí de ese profesor? Primero, el que se fue, que dejó el chiquero, y el que entró, que lo deja igual, ¿ya? Entonces yo le estoy diciendo a los estudiantes, mira, ¿sabes qué? Ustedes pueden estudiar en el chiquero. ¿Eso es tener alta expectativa? ¿Eso es pensar que ellos pueden cambiar? No. Bueno, si estos niños están acostumbrados en el chiquero, trabajemos en el chiquero. No puedo empezar una clase con un caos, una sala desordenada. Cuando yo digo a los profes, mírate tu estante ahí arriba, ¿qué tiene? Tazas, papeles, cajas. O sea, una sala es un templo, aunque sea pobre, aunque tenga pocas cositas, el orden, la limpieza, el olor, la luminosidad. ¿Por qué no puede ser? Entonces, es importante que los estudiantes los conozcamos, los escuchemos para poder generar estas trayectorias, ¿ya? Y aquí yo les pongo, para que no se olviden, ¿ya? Nuevamente, este es el informe, ¿ya? Acuérdense que este es el informe que ustedes reciben, ¿ya? Con la distribución de la ponderación. ¿Mm? Y acá tenemos características de sus estudiantes. Esta profesora, que salió competente en esta evaluación, es insatisfactoria.
acá, casi todos, si ustedes miran este informe, que tienen que hacerlo, en la primera clase yo les pedí que lo miraran, revisen, ¿cómo salió acá usted? ¿Cómo salió? ¿Ya? Porque yo no conozco a mi estudiante, no sé hacer un buen análisis. Y realmente creo que no lo conocemos los estudiantes. Nos falta tiempo para conocernos, nos falta organizarnos. ¿Ya? Como no los conozco, no sé cómo usar el error para ellos, cómo aprender del error. Porque no sé decírselo, porque no sé cómo reaccionan. Ni siquiera ellos mismos muchas veces se conocen. Entonces, colega, aquí me gustaría ir terminando ya esta clase, que es larga. Ojalá les pido que bueno, estos son videos voluntarios que ustedes pueden ver y compartir y difundir, porque la idea acá es abrir los espacios de conversaciones, pero sé que es un video largo, pero bueno, a veces perdemos 4 horas viendo series y violencia en la tele y tantas noticias que lo único que hacen es los portonazos. Dediquemos un tiempo a sentarnos en el computador o con el celular, a tener un cuaderno, a anotar. Yo me tomo el tiempo porque yo soy respetuosa de que la educación tiene que tener un sentido profesional profundo y tenemos que aprender. ¿Ya? Así que si dura 2 horas el video, yo los invito y los desafío a que estén 2 horas, conversen con sus colegas. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Ya dijimos cómo aprendían y la importancia de empezar a conocerlos. En general, colegas, mi experiencia y a los profesores que yo voy dirigida en mi asesoría, en general, yo trabajo con escuelas de alta vulneración, ¿verdad? En sus derechos de educación, con escuelas de alto nivel de IVE, índice de vulnerabilidad escolar, sobre el 70, 80, 90, a veces hay escuelas que tienen el 98% de IVE, significa que el 98% de los estudiantes están en una situación de vulnerabilidad, pero esto tiene un doble juego, porque la vulnerabilidad la podemos hacer puede ser como una justificación. Ah, es que mis estudiantes son vulnerables, por eso no aprenden, por eso no. No, eso es un enfoque que es muy minimizador del ser humano. Nosotros tenemos que tener un enfoque más resiliente y si yo conozco a mi estudiante y yo sé que tienen factores de vulnerabilidad, yo tengo que entonces conocer eso para cambiarlo. ¿Qué es lo que interviene en nuestros estudiantes? ¿Ya? Y ustedes vayan pensando en sus chiquillos, proyectos de vida. Ya aquí cuando ya son más grandes, pero esto parte con los pequeñitos en prekinder. Cuando yo estoy en mi familia, en mi espacio familiar, no hay expectativas para los estudiantes y tampoco la tienen en la escuela. Son chicos que viven en el aquí y en el ahora, no tienen ninguna intención de ir a la universidad, como ellos dicen, de ser alguien en la vida. Ya ellos quieren ser alguien en la vida, pero no hay ningún esfuerzo. ¿Para qué? Si yo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, los proyectos de vida, que esto lo pueden trabajar muy bien en orientación, porque todos los objetivos de aprendizaje priorizados de orientación apuntan desde pequeñito cómo yo les genero la mentalidad de crecimiento, colega. Esto también es una palabra que está de moda, ¿ya? En el Ministerio de Educación. La mentalidad de crecimiento significa que yo tengo que tirar a los cabros para arriba. Ya todos ustedes pueden. Eh, ¿Cómo les muestro a los muchachos posibilidades? El lenguaje es otro factor que me va a interferir las características de mi estudiante. Yo tengo que identificar el lenguaje porque me puede afectar el aprendizaje. ¿Cómo es el lenguaje con su familia? Hay comunicación, hay trascendencia, hay narración. ¿Saben ustedes que los niños a veces no tienen idea de su familia, no conocen quiénes fueron sus abuelos si es que están, si es que no están, el padre? No hay historia. No hay historia adentro en el núcleo familiar, no se conversa, está la tele, ¿ya? Está la tele y la Coca-Cola en la mesa. Si esto es así en sus estudiantes, porque ustedes lo escuchan, lo conocen, yo cuando hacía clase en la universidad, mis estudiantes de práctica, en primer año yo los mandaba a conocer los barrios donde vivían los estudiantes. Paséense por afuera, ya barrios pobres, barrios peligrosos muchas veces, y miraban para adentro y veíamos cité, oscuro, hacinado, viven todos juntos, duermen dos para el lado de allá y dos para el lado de acá de la cama.
O sea, ese niño al que tú estás atendiendo, ese niño, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cómo lo despierta la mamá en la mañana? ¿Ya? Yo tenía un chicoquito que, bueno, venía en ese tiempo, no sé si existirá ahora, el hogar Niño y Patria. Llegaba enojado, emputecido, porque la del despertar a ellos en el hogar era puro grito. Ya les quitaban la ropa, no tenían ropa. Entonces, ¿cómo es el lenguaje de mi estudiante? ¿Cómo se está construyendo a partir del lenguaje que recibe en su núcleo familiar? Yo no puedo intervenir acá, pero yo sí lo puedo hacer en la escuela. En la escuela sí. En la escuela mi lenguaje es pulcro, es afectivo, es de alta expectativa, es, eh, eh, es, eh, es estimulante, ¿ya? Le doy muchas opciones para que pueda expresar con su lenguaje lo que él siente, ¿ya? El estudiante. Qué bonito. Otro aspecto que sus estudiantes pueden ser un factor que entorpezca el aprendizaje es el desarrollo emocional. Los chiquillos no se conocen, los niños no saben manejar sus emociones, no saben identificarlas, ni manejarlas, ni controlarlas. Esos son los tres elementos que debo seguir yo. Primero, tengo que conocer las emociones, identificarlas. Estoy enojada, estoy triste, estoy aburrida, ya. Tengo que controlarla, tengo que saber manejarla en la situación, resolver los problemas y también tengo que desarrollarla en un sentido positivo. Por lo tanto, las emociones también, cuando no tenemos un estudiante, cuando las características de nuestros estudiantes es bajo el desarrollo emocional, eh, donde hay violencia, a veces en los hogares, apegos desorganizados, dificultades en expresar, no, yo me voy, ya se van y no resuelven problemas, también es un factor. ¿Cómo lo estás abordando en tu trayectoria? ¿Me voy a poner a pelear con el chiquillo? Ya, sale de la sala. ¿Ya? O tengo yo empatía y mentalizo a ese estudiante y ver cómo diablos yo hago para que este chiquillo no me mande a la punta del cerro. ¿Ya? Porque yo no estoy al nivel del muchacho, del estudiante. Yo estoy entendiendo, estoy mentalizando que esa conducta tiene un origen en una experiencia. Y también habilidades básicas que tienen los chicos en sus familias. Estamos hablando de cómo son tus estudiantes, para que tus trayectorias las ajustes, para que estimules esto. Tú puedes estimular esto, ¿ya? A lo mejor hay pocos hábitos, hay pocas habilidades, ciertas habilidades, por ejemplo, a veces hasta de clasificación, porque en las casas tienen todo desordenado y en la escuela tengo que tener todo clasificado, ¿ya? Yo me acuerdo de un estudiante que era en su casa, vivían en una media agua llegada, entonces ellos no tenían un mueble para poner toda la loza, ni tampoco tenían un closet para poner toda la ropa, tú abrías la puerta y se te caían todas las cosas. Entonces, si eso sucede en sus hogares, ¿qué sucede en la escuela? ¿Cómo yo estoy dando oportunidades para desarrollar a mi estudiante? Esto es muy bonito, colega. Yo me detengo acá porque si ustedes logran hacer este clic, no solamente van a tener éxito en su portafolio, van a tener éxito en todas sus intervenciones educativas. Cuando yo tengo estudiantes de alta vulnerabilidad, tengo estrés tóxico. ¿Ya? Y aquí voy a hacerlo a lo mejor un poquito más corto para no entrar en este tema. Después hay un video que yo tengo ahí específico de esto. Pero el estrés tóxico es cuando el estudiante se somete a un estímulo psicológico social de manera permanente y que genera un desequilibrio. Por ejemplo, un padre alcohólico, un problema familiar o la pobreza. Generalmente vamos a tener, si yo tengo un papá o una mamá o un hermano, un abuelo, tengo una situación familiar que me está afectando todos los días, eso me genera un estrés crónico y eso va a generar entonces una retroalimentación negativa porque el cuerpo se tiene que defender. Cuando yo tengo estrés, el estrés es positivo en el sentido que yo estoy alerta a defenderme de estímulo negativo, ¿verdad? Pero cuando es permanente, yo me empiezo como a acostumbrar a ese estímulo y empiezo a tener una retroalimentación negativa en mi cuerpo para poder soportar este equilibrio o la homeostasis que dice acá, ¿ya? Pero es el equilibrio, ¿ya?
cómo yo me voy a, cómo me voy a adaptar, ¿verdad?, a un estresor permanente. No sé, por ejemplo, si hay un padre maltratador. El niño finalmente aprende a convivir y aprende a buscar herramientas para la defensa de ese estrés, ¿ya? O si tengo un bullying en la escuela, tengo ahí un estresor permanente, un niño que me está haciendo bullying, un compañero, una compañera, me están haciendo bullying permanente, ese es cómo yo aguanto con mi equilibrio, cómo hago un equilibrio, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucede? Esto es como un gladiador en el coliseo, ¿m? Porque un niño que va a la escuela con un agente estresor, que puede ser incluso profesor, hay varios estudios en Chile. Felipe Lecanelier, que es un gran psicólogo chileno que ha hecho estos estudios, lamentablemente ha encontrado en clase un poco más alta que los padres son un elemento estresor para los niños porque siempre le están pidiendo exigencias de notas, de comportamiento. Te tienes que portar bien y le tienes que sacar buenas notas. Eso es lo que los padres le piden a los niños. ¿Ya? Y es como, también es un estresor para los niños. Y también dentro de otras variables, el, los profesores pueden ser un factor estresor para los niños, y ese niño que todos los días se va a encontrar con un profesor que no hay una buena relación, es un gladiador en el coliseo, ¿ya? Entonces, todos estos agentes estresores, que pueden acá ser pobreza, relaciones humanas, las deudas en la casa, trabajo, estudio, enfermedad, pandemia, etcétera, todo esto que tienen los estudiantes y también nosotros los adultos y los profesores, porque somos humanos, son agentes estresantes que me desequilibran mi organismo, y yo, Claudia, o tú, quien seas, tienes una gran demanda a la que responder, pero yo tengo recursos, ¿ya? Personales, emocional y cognitivo para enfrentar la pandemia, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar la cesantía. Tengo recursos y salgo adelante, ¿ya? Entonces, estos recursos son los que nosotros tenemos que fortalecer con los estudiantes y conocerlos, porque el estrés del colegio genera deserción a aquellos estudiantes que no tienen los recursos para continuar. Y acá, si ustedes pueden mirar en este nivel socioeconómico que se hace para el Ministerio de Educación, ¿cómo se llama?, para clasificar a la escuela, se ha encontrado que hay efectos en los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Sobre la atención, la memoria y el lenguaje, ¿ya? A mayor pobreza, pobreza o vulnerabilidad, hay menos desarrollo de la atención, la memoria y el lenguaje. La pobreza influye en el lenguaje, las funciones ejecutivas. Vivir en pobreza, ¿verdad?, genera una preocupación. Tengo mi memoria a corto plazo llena de preocupaciones. Por eso que cuando nosotros como profesores también tienen que tener ustedes jornadas de autocuidado y estrategias de autocuidado laboral, cuando yo tengo mi memoria llena de problemas, que tengo que pagar la luz, que tengo a mi hijo enfermo, que tenga todos esos problemas, yo no puedo responder, estoy en estrés y tengo una sobrecarga mental que genera un freno en el desarrollo. Entonces aquí toda esta cháchara, colega, es muy bonita porque ustedes tienen que conocer a sus estudiantes. Si yo tengo un estudiante en estrés, ¿cómo voy a operar con él? ¿Cómo voy a hacer la trayectoria? Y aquí tenemos 16 puntos que la Universidad de Chile indica en un mapa de vulnerabilidad, ¿ya? Aquí pregúntense ustedes si sus estudiantes tienen alguno de estos indicadores, ¿ya? Si hay algún consumo de alcohol en la familia, si hay algún miembro de la familia en auge, si hay tráfico de droga donde ellos viven, si hay algún adulto sin empleo, si hay algún adulto o integrante que no sea autovalente, si hay violencia, si viven en hacinamiento o si no tienen un baño, un servicio básico, están colgados a la luz, si son de pueblo originario, etcétera. Estos 16 puntos son el mapa de vulnerabilidad. ¿Ustedes conocen esto en sus estudiantes? ¿Hay espacio para que conozcan estos datos a través de una ficha de conversaciones con los padres, con ellos mismos? ¿Existen diálogos dentro de la sala de clase que me
me, me exponga a alguna cosa que no sea el escolar dentro de mi estudiante para yo comprender, mentalizar y tener empatía en cómo yo diseño esta trayectoria. Bueno, aquí tenemos otro más del CACEN, de lo que los indicadores de pobreza. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes leen esto, bueno, lo vamos a leer ahora, pero todos estos elementos en nuestros estudiantes están súper presentes. Indaguen un poco y se van a dar cuenta que sus estudiantes, bueno, ya lo saben. Oh, sí, yo tengo un IBE de 97%. Bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago con el IBE? Si hay una escuela con un IBE del 80%, esa escuela está tomando esa información para hacer una práctica pedagógica para que el profesor tenga una práctica centrada en las necesidades de los estudiantes. Entonces, ojo, colega, que yo siempre les pregunto, ¿ustedes conocen a sus estudiantes? Sí, 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 pero no los conocen como ustedes deberían conocerlos. Muy bien. Eso lo vamos a saltar y para cerrar esta sesión, vuelvan a tomar su informe de evaluación docente. Este es el informe que hemos tenido de muestra, el informe de evaluación individual, ¿ya? Y vean entonces ustedes por qué es importante para cada una de las actividades saber cómo aprenden mis estudiantes, cómo aprenden y cómo son sus características. En la medida que yo más conozca a mi estudiante, mejor objetivo voy a hacer, porque va a ser pertinente, significa mejor actividad les voy a presentar, mejor evaluación les voy a presentar, porque si sé que se frustran con una prueba de 5 páginas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo uso el error? Mejor clase grabada voy a tener porque los voy a tener a todos activos, trabajando con cosas de acuerdo a sus intereses, con diseño DUA, múltiples formas de presentar la información, etcétera. Y voy a buscar también en el trabajo colaborativo aquellos elementos que no he podido yo a lo mejor organizar de manera individual, no he podido abordar, es que no puedo resolver la motivación de 3 chiquillos que están súper desmotivados y me siguen haciendo problemas en la sala. ¿Sabes qué? Voy a trabajar con el profe de educación física porque sé que estos chiquillos son secos para el básquetbol. ¿Ya? Y ahí voy a inventar algo con el profe para atraerlos a mi sala, no para amenazarlos, ¿ya? Para decirle, oye, se van a quedar sin básquetbol si no sacan buenas notas en mi asignatura, sino que para ver por qué se portan bien allá y les gusta eso y cómo yo podría emular esa situación que tiene ese profesor y llevarla a mi sala de clase. Entonces, queridos colegas, yo sé que ha sido un video muy largo, tómenselo como una buena serie de televisión. Tengan sus cuadernos, hagan sus apuntes, denme sus comentarios, yo los leo, me gusta leer, me gusta compartir la información, convérselo en sus escuelas. Estos videos están a disposición de ustedes de manera libre, por lo tanto, úsenlos para aprender con otros. Aprendemos con otros porque nuestro cerebro es social. En solitario también lo puedo hacer, lo hago, pero si yo lo verbalizo, acuérdense de los principios del cerebro, si se lo comento a alguien, si hago un esquema, voy a aprender mejor. Bueno, les deseo una muy buena semana y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.